Hola a todos, nosotros somos Sofía Ramírez y Álvaro Andrés Trujillo y hoy les vamos a exponer nuestro proyecto que se titula Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en niños, una experiencia de 9 años en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Este proyecto está siendo realizado por el Grupo de Investigación en Pediatría de la Fundación Santa Fe, el cual se llama PediaFe, cuyo director es el doctor José Fernando Vera Chamorro, quien es el jefe de la sección de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica. Vamos a hacer una breve introducción del marco teórico, vamos a hablar sobre la pregunta, los objetivos, los métodos, los resultados parciales o preliminares, las limitaciones que hemos tenido en el estudio y al final les vamos a dar acceso a la bibliografía que hemos utilizado. La pancreatografía retrógrada endoscópica, o CEPRE, es un procedimiento indicado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades biliares y pancreáticas. La primera que se realizó en población infantil la realizó el Dr. Wage en 1976. A pesar de que fue hace tanto tiempo, la evidencia de su seguridad en la población pediátrica es muy limitada. Esto se asocia a la baja incidencia de la patología de estas patologías en pediatría. Adicionalmente, no hay requisitos de realización para este procedimiento en la población infantil ni mantenimiento establecidos por las guías de la Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointestinal para hacer la práctica como un endoscopista pediátrico. Por esta razón, en la mayoría de los reportes, el procedimiento es realizado por un endoscopista de adultos en compañía de un gastroenterólogo pediatra. Las indicaciones más descritas en los menores de 18 años o la población infantil son enfermedad biliar y pancreatitis. Las indicaciones en la enfermedad biliar las podemos dividir en dos, en diagnósticas y terapéuticas. Las diagnósticas son principalmente la colestasis neonatal y la investigación de hallazgos anormales en otros exámenes. Las terapéuticas incluyen la obstrucción biliar y complicaciones en postoperatorio de colecistectomía laparoscópica. En cuanto a las indicaciones de la pancreatitis, tenemos que son aquellas que presentan pancreatitis agudas o recurrentes donde se sospecha de una causa anatómica secundaria. Lo que se busca con este proyecto es obtener una mayor información acerca de este procedimiento para así poder brindar un mejor perfil de seguridad a los pacientes pediátricos que requieran de la CEPRE para el manejo del grupo de patologías biliopancreáticas. Como consecuencia, nace el planteamiento del objetivo de investigación, el cual se basa en 5 aspectos: en las indicaciones, en el tipo de procedimiento, en los hallazgos, en la tasa de éxito y eh, en las complicaciones de la CEPRE en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Nuestra pregunta de investigación es entonces, ¿cuál es la tasa de éxito y perfil de seguridad de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en pacientes pediátricos intervenidos en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá entre enero de 2007 y junio de 2015, teniendo como el objetivo principal determinar la seguridad y la tasa de éxito de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en pacientes pediátricos intervenidos en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá entre enero de 2007 y junio de 2015? Los objetivos específicos van a estar divididos en tres. Todos ellos van a ir de la mano con que han sido realizados en la Fundación Santa Fe de Bogotá entre enero de 2007 y junio de 2015. El primero es el de determinar las indicaciones y efectividad de la CEPRE realizada en los pacientes pediátricos. El segundo, identificar el tipo de colangiopancreatografía retrógrada realizada en estos pacientes, ya sea con fines diagnósticos o con fines terapéuticos. Y el tercero es el de identificar los principales hallazgos y complicaciones durante y después de la realización de la colangiopancreatografía retrógrada en los pacientes pediátricos. Bueno, entonces en cuanto a los métodos, lo que se hizo fue un estudio observacional descriptivo tipo retrospectivo, fue una serie de casos. La población fueron pacientes pediátricos que ingresaron a la Fundación Santa Fe entre enero de 2007 y junio de 2015 para una realización de CEPRE. Y como se hizo el tamaño de muestra, fue un muestreo secuencial de aquellos pacientes que cumplieran con los criterios de inclusión, que es básicamente que fueran menores de 18 años y que estuvieran en el rango de fechas ya mencionado. En cuanto a la recolección e instrumento que se utilizó la encuesta que vemos acá abajo, que tenía número de paciente, la identificación, la edad, cuál era el género del paciente, número de intervenciones, porque habían algunos que tuvieron más de una intervención, antecedentes, cuál fue la indicación para el procedimiento, el tipo de anestesia, fuera sedación o fuera anestesia general, el antibiótico profiláctico que se utilizó o si no se utilizó, cuáles fueron los hallazgos, cuáles fueron los procedimientos que se realizaron durante la CEPRE, si hubo canulación exitosa o no y las complicaciones.
Para disminuir la pérdida de datos, lo que se hacía es que apenas el paciente se identificaba, se ingresaban todos los datos antes de que éste fuera dado de alta del hospital, e igual si llegaban a faltar datos, se hacía seguimiento telefónico a los acudientes del paciente para poder completarlos. Además, si habían dudas frente al diligenciamiento del formato, se consultaban directamente con el médico tratante del paciente. Con esto sacamos esta biblioteca de variables, que fue la que ya les expliqué, pero resaltamos las más importantes. Entonces, indicación 1 era para diferenciar si era biliar o pancreática. Indicación 2 ya era el diagnóstico específico de cada uno de los pacientes. Hallazgo era para describir todo lo que se vio durante el procedimiento. Procedimiento terapéutica son las pequeñas cosas que se hicieron durante la CEPRA. Entonces, pueden ser papilotomías, inserción de stents, retiro de stent, extracción de cálculos, entre otros. Si la canulación fue exitosa o no, que esa podía ser sí o no, y esto es muy importante porque nos da nuestra tasa de éxito del procedimiento, que es uno de los objetivos principales del estudio, y las complicaciones, que también es muy importante porque nos va a hablar de la seguridad del procedimiento, que también es uno de los objetivos grandes del estudio. Entonces, estas podían ser pancreatitis, sangrado, bacteremia, perforación o ninguna complicación. Para el análisis estadístico, entonces tenemos variables cuantitativas que se hicieron con medidas de tendencia central y de dispersión. Esta básicamente fue la edad, y cualitativas que se hicieron con medidas de frecuencia. Entonces, acá debajo pueden ver un ejemplo de esto, ya vamos a hablar un poco más adelante de las tablas. Además, los resultados que tengan variables cualitativas dicotómicas se van a mostrar en tablas de contingencia con variables independientes que pueden ser intervenciones preoperatorias como la anestesia y el antibiótico, y una variable dependiente que sean las complicaciones. Esto se hizo más a modo de ejercicio académico, ya que sabemos que no se pueden sacar OR significativos por el tamaño de la muestra y por el tipo de estudio, pero digamos que esto nos podría dar pie para estudios posteriores más grandes. En cuanto al avance de los resultados, entonces tuvimos que 11 de los pacientes fueron masculinos, 19 femeninos, y esto los dio un total de 30 pacientes que estaban entre la edad de 1.5 y 15.8 años, con un promedio de 8.18 años, y el grupo de mayor prevalencia fueron los escolares. Entonces acá vemos que fueron un total de 65 procedimientos, pero ¿por qué 30 pacientes? Por lo que les mencionaba anteriormente, porque hay pacientes que tuvieron más de un procedimiento. En cuanto a si fue exitoso o no, 49 de los procedimientos fueron exitosos, 2 de ellos no fueron exitosos y 14 no aplica porque muchos de sus procedimientos también son terapéuticos. En cuanto a las complicaciones, 4 tuvieron pancreatitis, 2 sangrados, 1 bacteremia y 58 no tuvieron ninguna complicación. En cuanto a los procedimientos que se hicieron durante la CEPRE, como la papilotomía, la inserción de stent, lo que más se vio fue inserción de stent, seguido por papilotomía y luego por retiro del stent. Entonces, nuestras limitaciones que identificamos en el estudio fue sesgo de selección, ya que se incluyeron solo pacientes de la Fundación Santa Fe y sabemos que esto no representa la generalidad de la población. Además, pues había en algunos casos pérdida del seguimiento de los pacientes. También un sesgo de confusión, dado que pues, es un estudio de carácter retrospectivo, entonces podemos tener, digamos que, confusiones entre la relación causa-efecto. Entonces, para evitar hacer esas relaciones erróneas entre pues, exposición-desenlace, lo que hicimos fue incluir la mayoría de las variables que podríamos considerar fueran confusoras. Y en cuanto a la medición, pues porque el ingreso de los datos era de manera manual, entonces podría haber errores en la digitación que alteraran los resultados. Para esto lo que se hizo es que más de uno de los investigadores, o sea, 2 investigadores de manera aparte tenían que poner los datos en la base de datos, y además eso se tenía que revisar cada 15 días para disminuir pues, la cantidad de errores que pudiera tener. Y acá pueden encontrar nuestra bibliografía. Muchas gracias.